De inmediato vamos a dar inicio al panel Estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para el fortalecimiento del sector en la construcción de vivienda, con presencia virtual de Helga María Rivas Ardila, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio. Mientras adecuamos aquí el escenario, ¿qué tal si hacemos la dinámica de entrega de 2 ejemplares de estos 2 libros para las personas que respondan a las inquietudes? Bueno, el que tenga la respuesta alza la mano y ahí se le reconocerá pues el premio que se le va a otorgar. Entonces la primera pregunta es muy fácil. Total de kilómetros construidos del proyecto. Venga. ¿Cuál es el total? Eso es correcto. Muy bien, estuvo muy atenta. ¿Cuántos empleos generó el proyecto Ruta Cacao en el desarrollo en total? ¿Cuántos desarrolló en su construcción? ¿Cuánto? 8.500. Vale, bueno, bien. 8.501. No, acaba, entonces es merecedora. Esto es un libro, es una publicación, como nos decía el ingeniero. Sí. Es una publicación en la cual les damos a ustedes los... vale. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. A continuación vamos a continuar con la plenaria Estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para el fortalecimiento del sector en la construcción de vivienda. Este panel está integrado por la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas Ardila, también por el ingeniero José Rubén Cabanzo Ortiz, presidente de Camacol Santander y socio de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. También el ingeniero José Joaquín Álvarez Enciso, de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y el ingeniero Sergio Mutis Caballero, presidente del Grupo Valor. Este conversatorio estará moderado por el periodista Javier Flores Ochoa, director de Metropolitano Noticias. Bienvenidos, ingeniero, bienvenido, Javier. Hemos construido una historia ya con 50 años de progreso, retos y sobre todo talento humano. A lo largo de los años hemos expandido nuestras operaciones, llegando a cada rincón del país. Hoy llevamos millones de ensayos y gracias a nuestra labor, la calidad de cada proyecto de edificación e infraestructura en el que hemos participado lleva el sello de Concrelab. Nos sentimos orgullosos porque hemos sido parte del desarrollo de nuestro país. Gracias por ser parte de este sueño. Concrelab, 50 años, construyendo futuro. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Hola, ¿estamos bien? Sí. Qué privilegio tener este auditorio tan especial de ingenieros, de estudiantes en esta universidad que tanto queremos en nuestra región, la Universidad Industrial de Santander. Gracias, bienvenidos a este panel que lleva por título Estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo para el fortalecimiento del sector de la construcción. Ya está con nosotros la ministra de Vivienda, la doctora Helga María Rivas Ardila, quien se encuentra en la ciudad de Santa Marta. Tuvo un inconveniente con sus vuelos, estaba previsto que estuviera aquí en presencia con nosotros, pero bueno, le agradecemos, ministra, que está conectada con nosotros. Bienvenida, ya voy a presentar a nuestros panelistas. Pero antes de darle la palabra, ministra, y comenzar este foro, porque entiendo además que tenemos que acelerar un poco por su agenda, porque tiene un vuelo previsto ya para Bogotá, quiero darle la palabra al presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que quiere enviarle un saludo. Ingeniero Hernando, un minutico para que usted salude a la ministra. Gracias, Javier. Un saludo muy especial a la ministra
Elga María Rivas, felicitarla por su nombramiento en el ministerio. Sé que va a cumplir una muy buena labor por el conocimiento que tiene del sector y esperamos como Sociedad Colombiana de Ingenieros acompañarla y poder compartir, ojalá en Bogotá, en alguna de nuestras reuniones. La vamos a invitar muy cordialmente para poderle compartir algunas expectativas que tenemos respecto del sector en beneficio de la vivienda, de los acueductos, los alcantarillados y en beneficio de un buen desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo propuesto para el cambio. Entonces, ministra, muy agradecido porque nos acompañe en nuestro Congreso en su versión 38 y le deseo muchos éxitos en su gestión y le agradezco al panel que nos acompaña en el día de hoy para tratar este tema tan sensible. Sergio, José Joaquín y nuestro representante de Camacol en Santander. Muchas gracias, Javier. Un abrazo, ministra. Bueno, muy bien. Entonces, la dinámica del panel será, vamos a dar unos minutos para que la ministra haga una presentación que ya tiene prevista. Más que una presentación es como una charla que nos quiere dar sobre lo que está haciendo el Gobierno Nacional en esta materia del fortalecimiento del sector de la construcción, y luego hablaremos aquí, trataremos de interactuar con la ministra desde el auditorio Luisa Calvo, donde está el ministra aquí con nosotros, el arquitecto Sergio Mutis Caballero, presidente del Grupo Valor, el ingeniero José Joaquín Álvarez, de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y el ingeniero José Rubén Cabanzo, presidente de Camacol Santander. Ministra, entonces tiene usted la palabra para que se dirija a nuestro auditorio hoy aquí en Bucaramanga. Bienvenida. Buenos días a todos y a todas en ese hermoso auditorio que desafortunadamente no pude llegar. Amo con toda el alma la Universidad de la UIS. Tuve la fortuna no hace mucho, me invitaron a ser jurado, pero los de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Alcaldía de Bucaramanga para trabajar el tema del Borde Norte, un concurso que se hizo para explorar como las formas de ocupación y las formas de proyección de este suelo en Bucaramanga que es tan importante. Y tuve la oportunidad de estar en la universidad y, Dios mío, si está divina, la Universidad de la UIS. De verdad que mis respetos a quienes hicieron todo este desarrollo de espacio público y de mejoramiento de la universidad. Lamento muchísimo no estar allá. Hubo un problema en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Creo que se descarriló una avioneta de la embajada americana y entonces iba a hacer conexión anoche y se enredó todo. Yo quería decirles que me acaban de decir que mi vuelo sale a las 4. Entonces podríamos seguir como ustedes lo habían planeado, solamente que yo estaría virtual. Le doy un cordial saludo, agradezco la invitación a este Congreso Nacional de Ingeniería, a todo el tema de Santander, donde tengo mis grandes afectos, y al doctor Mutis, que hace mucho tiempo no lo veo, a Camacol, que está presente. Entonces quisiera, creo que había habido un mensaje de que hiciéramos una intervención mía y después yo me iba, y ya me acaban de decir que mi vuelo es a las 4, así que tendría tiempo para poder compartir con ustedes el panel tal cual lo tenían diseñado. Me parece excelente. Qué buena noticia, ministra. Qué buena noticia, porque justamente lo que queremos es tener una conversación sobre esto tan importante, tan trascendental para el país como es el fortalecimiento del sector de la construcción y sobre todo con enfoque santanderiano. Entonces, lo teníamos previsto, como usted lo dice, ministra. Le doy entonces unos 10 o 15 minutos para que usted nos haga como un panorama de esto que está haciendo el Gobierno Nacional y luego entramos en la conversación, si le parece. Un poco lo que me habían comentado a mí era que miráramos las estrategias en términos del Plan Nacional de Desarrollo, que nos situáramos como en ese instrumento. Creo que es bastante ampliamente conocida la visión de este gobierno en relación a los temas de desarrollo de asentamientos humanos, de ciudad. Cuando el presidente me posesionó a mí, va a ser menos de un mes,
fue muy enfático en un concepto que yo quiero mucho y que me parece que es muy integrador, que es el concepto de hábitat. No solamente la vida vista desde los sectores o las especializaciones del conocimiento, sino entender esto que significa el hábitat en relación a la innovación, en relación a la gestión del conocimiento y en relación a las comunidades de práctica. Hoy en día, con ustedes, yo me siento que estoy en una comunidad de práctica en donde conjuntamente tenemos que trabajar el tema de la gestión del conocimiento con las comisiones y con las entidades y con las agremiaciones que trabajan en estos temas, ser muy enfáticos en los temas de la investigación que nos permitan tener unas gamas alternativas de soluciones habitacionales, de entendimientos de lo que es un asentamiento humano, del espacio público y principalmente que todo lo apunte al tema de la sostenibilidad ambiental y la adaptación al cambio climático, teniendo presente el tema de la matriz energética. Estoy tratando de ser sintética, pero creo que en esto que digo hay una especie de forma de entender un modelo de desarrollo en el cual tenemos que intentar tratar de ser una sociedad más equitativa. En este orden, yo soy arquitecta, he trabajado en temas de ciudad principalmente, aunque también en procesos rurales, pero principalmente de mejoramiento barrial, en donde las lógicas constructivas, en donde los procesos comunitarios, en donde las conversaciones parten a veces de unas formas de gestionar la vida distintas. Ahora como ministra de Vivienda me he reunido con diferentes gremios, he estado reunida con la Junta Directiva de Camacol, estuvimos con las bancarias, estuvimos con las cajas de compensación, estuvimos en el Congreso de Manizales para la reactivación económica. Entonces, un poco el tema es poder trabajar en diálogo y por eso me gustan mucho estos espacios y les doy las gracias de darnos un espacio en este importante congreso para pensarnos cuál es el aporte de la ingeniería a esta forma de entender el mundo desde una visión, como les digo, más de la adaptación al cambio climático y el hacer procesos de hábitat integral en el que la equidad pueda estar presente. Esto puede sonar muy abstracto, pero creo que hoy podemos decir que ya hay desarrollos muy importantes y que obviamente la visión del presidente va mucho más adelante que lo que trabajamos a veces en el establecimiento. Mi compromiso es poner al servicio de las comisiones en las que nosotros hacemos parte, muy importante la Comisión de Sismoresistencia, unos equipos de trabajo que podamos trabajar en investigación, acción, para efectivamente no estar siempre supeditados a que los resultados sean los que definen las líneas, sino el trabajo mismo nos permita hacer proyectos innovadores, pilotos, especiales, que este tema de lo diferencial que dice el plan de desarrollo, de lo alternativo, se pueda promover no solamente en territorios rurales. Para nosotros es muy importante el tema del mejoramiento integral de barrios y con el gremio de los constructores y con todos los procesos y instrumentos financieros con los que se cuenta, poder cada vez más poder incorporar las tendencias constructivas hacia la adaptabilidad al cambio climático y a la construcción de ciudades y territorios, barrios, hábitats mucho más equitativos, con más vida, como lo he dicho, en los primeros pisos, donde los arquitectos, en compañía de los ingenieros, pero también de las personas que entienden un poco más que nosotros, antropólogos, sociólogos, filósofos, el entendimiento de lo que significa una aglomeración humana. En ese orden de ideas, quisiera ponernos a la disposición, no solamente yo,
El ministerio es grande, tiene unas direcciones muy interesantes, unas subdirecciones muy importantes. Conmigo está ahorita Claudia Andrea, que es la directora de Espacio Urbano y Territorial. Y quisiera poder hacer enlaces, trabajar en equipo con ustedes y desarrollar unas tendencias que ya son mundiales y que nos invitan a lo que les digo, gestión del conocimiento, innovación y adaptación al cambio climático. Muy bien, muchas gracias, ministra, por esa introducción. Creo que aquí tenemos unas presentaciones que han preparado los panelistas, pero entendiendo la importancia que es entrar en esa conversación que propone la misma ministra. Entonces, yo quisiera proponerles a ustedes aquí en el auditorio que interactuáramos un poco con los planteamientos que queremos hacerle a la ministra y de pronto un poco más adelante desarrollamos más las presentaciones que tenían previstas. ¿Les parece? Entonces, ingeniero José Rubén Cabanzo, yo le quisiera dar esta primera oportunidad a usted para que se dirija a la ministra y desde Camacol Santander de pronto hiciera algunas precisiones, algunos comentarios de la situación del sector de la construcción en nuestra región y de pronto plantearle algunas inquietudes a la ministra. Ingeniero. Muchas gracias, Javier, a los compañeros del panel, a José Joaquín, a Sergio. Un gusto compartir acá con ustedes. Ministra, muchísimas gracias por atender el llamado. Lástima que no pueda estar aquí presencialmente, pero muchas gracias también por acomodar la agenda para poderlo hacer virtual. En principio nos habían dicho que de pronto nos podía acompañar todo el panel, pero ya en este momento tenemos esa tranquilidad de que vamos a poder conversar porque es supremamente importante. Un poco a propósito, yo no preparé ninguna presentación, ministra, porque yo creo que se las han hecho todas. Usted está recién llegada y yo creo que le han mostrado cifras, presentaciones, PPTs, uno ve los gráficos y es evidente para todos, y el que no lo haya visto en Google pone cifras del sector de la vivienda y puede ver lo que está sucediendo. Eso es una realidad, ¿sí? Con algunas condiciones que son macroeconómicas, incluso mundiales, que nos han llevado a esa disminución, y algunas otras condiciones que sí pueden ser del manejo del gobierno nacional, del manejo de los gobiernos regionales y del manejo del sector privado, que somos quienes estamos hoy aquí representando. Como lo decía anteriormente, yo creo que detenernos en revisar las cifras no es lo que queremos hacer en este momento, sino más bien mirar un poco hacia adelante y decirle, ministra, que estamos listos para trabajar. Venimos de 2 años bastante complicados, traíamos una dinámica muy fuerte en el sector de la vivienda, en el sector de las edificaciones en general. Llegamos por varios años, 4 o 5 años en la última década, a entregar más de 5.000 viviendas al año, recibir subsidios por casi 400.000 subsidios anuales. Entonces, después de lo que ha sucedido en los últimos 2 años, el sector lo único que quiere decirles es: estamos listos para trabajar, estamos listos para participar en la reactivación económica. Sabemos la intención del gobierno de la reactivación económica porque el país la necesita. Ya hay condiciones macroeconómicas que nos permiten hacerlo, las tasas de interés han venido bajando, la inflación ha venido cediendo, entonces se están dando todas las condiciones para que pasemos de las presentaciones y de los dichos al hecho. Estamos listos, ministra. Eso es el principal mensaje que quería dejarle el día de hoy. Segundo mensaje muy importante, y es, le oí repetir muchas veces, hábitat y sostenibilidad. Completamente alineados con usted en eso desde Camacol, ¿sí? Camacol lidera la certificación EDGE y los constructores tenemos acceso, aparte de EDGE, a otras certificaciones de sostenibilidad. Y es algo que ha venido creciendo bastante en el gremio, ¿sí? Ha venido creciendo todos los años la cantidad de viviendas que venimos certificando y que venimos trabajando en sostenibilidad. Incluso acá en Santander, Marval tiene un proyecto que tiene certificación en cuanto a desarrollo urbano también, el proyecto de Río del Hato, ¿sí? Esos son ejemplos de que el sector privado está listo para asumir esos retos. Sí podemos hacer proyectos con una condición de sostenibilidad muy alta, que no solamente benefician
al entorno, sino que además, y lo ha dicho el presidente en algunas ocasiones, también queremos llegar al bolsillo de los ciudadanos. Esto lleva a un menor consumo, a que paguen una factura más económica. Entonces estamos listos para todo eso, estamos listos para atenderlo, pero ayer estábamos en la asamblea de la ANDI por la tarde y Bruce McMaster decía algo que me pareció muy interesante traerlo, y es: la ideología no le puede ganar a la realidad. Y eso tenemos que traerlo a este sector, a un sector que jalona otros 32 sectores de la economía. Entonces, de manera sostenible, de manera equitativa, pero pongamos esto a trabajar en volumen. Si nosotros solamente nos enfocamos en algunas regiones, hay que atenderlas todas, pero si solamente pensamos en unas intervenciones pequeñas donde no podamos usar los subsidios en volumen como queremos, que genere empleo, que mueva la economía, va a ser muy difícil que toda Colombia vea los resultados de esta política que se quiere de hábitat. Entonces, ministra, esa era mi intervención inicial, dispuestos a trabajar, alineados con los temas de sostenibilidad, pero necesitamos volumen, inversión y hechos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Cabanzo. No sé si la ministra quiera responder de una vez o tenemos las otras intervenciones. ¿Cómo prefiere hacerlo, ministra? ¿Sigamos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces quiero darle la palabra al arquitecto Sergio Mutis Caballero. No necesita mucha presentación, él es el presidente del Grupo Valor, que muy gentilmente ha aceptado estar en este panel para dar su visión de cómo ve el sector de la infraestructura, sobre todo de la construcción de vivienda, ciudad y territorio en nuestro país, con esa experiencia que tiene arquitecto. Muchísimas gracias, bienvenido a Bucaramanga y pues su visión sobre este tema en particular. Primero que todo tengo que decir que no soy arquitecto, la gente me ubica como arquitecto. Mi padre es arquitecto, tengo hijo arquitecto, la empresa nuestra ajusta este año 40 años construyendo arquitectura. Soy profesor 40 años de Facultad de Arquitectura, cofundador de la maestría de Planeación Urbana y Regional de la Facultad de Arquitectura La Javeriana, de manera que por eso me ubican como arquitecto y no me molesta. Todo eso lo hace arquitecto. Yo soy ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander y tengo un par de maestrías y unas especializaciones. Es decir, mi pecado original es ingeniero civil. En relación a la vivienda, primero que todo es muy grato que se nombre como ministra a alguien que, con el seguimiento que ha hecho en la vida del servicio público, de la arquitectura y del hábitat, tiene la experiencia suficiente y el conocimiento para que sea ministra, lo que nos complace enormemente a quienes somos actores del sector de la edificación. Hay que tener claro un contexto. El contexto es que en Colombia se crean 280.000 hogares al año y el año que más viviendas formales hemos hecho son 173.000 viviendas. Llegamos a prevender 220.000, pero construidas 173.000 viviendas. Es decir, que el déficit habitacional se sigue creciendo. Otro tema del contexto es que hay que mirar el sector inmobiliario de manera integral. En Colombia hoy cerca de 20 millones de colombianos viven en arrendamiento. Entonces es un tema fundamental de la política pública de vivienda. En Colombia cerca del 50% de las edificaciones se hacen sin licencia de construcción, sin cumplir los requisitos legales de sismorresistencia y demás que contiene una licencia de construcción. Hay ciudades como Bucaramanga donde ese porcentaje es bastante menor, puede ser del 27%, Bogotá se acerca al 50%, Medellín se acerca al 45%, pero hay otras como Cúcuta, Barranquilla y demás que pueden llegar al 60-65%, que le da un promedio nacional del 50%. Comparado con países vecinos
pueden llegar hasta el 60% de construcción informal. De manera que ese contexto hay que tenerlo claro y las autoridades vigilan a los constructores que hacemos las edificaciones de manera formal. En ese contexto también hay una macroeconomía. Como todo sector económico, pues tiene ciclos. Estamos en un ciclo negativo afectado por múltiples razones. La primera, pues, es evidente que hubo una inflación y esa inflación hubo que controlarla con subir tasas de interés y las tasas de interés son hoy un problema que empieza a solucionarse, que ha hecho que haya una dificultad en el crecimiento y en el apetito de los compradores por adquirir vivienda. Esa vivienda requiere un cierre financiero y para eso requiere unas tasas de interés. Por fortuna, el gobierno logró que la banca hipotecaria hiciera una rebaja de tasas de interés por encima de lo que venía bajando las tasas del Banco de la República, con lo que están dadas las condiciones a tasas del 10 y 11% para que se reactive la actividad edificadora. Otro tema del contexto es que la construcción se mide según las cuentas del DANE, que pesa entre el 7 y el 9% del Producto Interno Bruto, donde cerca de la mitad, dependiendo del desarrollo, es infraestructura y la otra mitad es edificación. Pues esa cifra, siendo cierta, tiene una visión diferente que hace que la construcción pese más del 20% del Producto Interno Bruto. En el caso de la edificación, donde el 70% es vivienda y el 30% otros usos, ese aporte, valor agregado a la economía, aumenta de manera importante cuando se desagrega la parte del aporte industrial, del aporte comercial, del aporte de los servicios y se suma y puede superar, como les digo, el 20%. ¿Y cómo es eso posible? Pues es que cuando se construye una estufa o cuando se fabrica un ladrillo o cuando se hace una varilla de acero, etcétera, etcétera, eso se le anota al sector industrial. Cuando se presta servicios financieros de un crédito hipotecario o un crédito constructor o un tema de una fiducia, etcétera, se anota al sector servicios, subsector servicios financieros. Cuando un arquitecto o un ingeniero hace un diseño, una consultoría y demás, eso agrega a la economía, pero agrega vía sector servicios, subsector servicios profesionales. De manera que cuando se importa una varilla de acero, eso se le anota al comercio exterior, subsector comercio exterior. Entonces, si uno desagrega esos valores y los coloca en la integralidad del sector de la construcción, pesa el 20%. Y eso concluye en que si alguien del gobierno quiere reactivar la economía, pues tiene que pensar en la construcción de infraestructura y en la construcción de vivienda. Sumados los dos, ahí está un esfuerzo contracíclico muy grande para lograr que la economía crezca. La verdad, estos últimos 2 años han sido un desastre en materia económica y ha habido un decrecimiento muy grande en tema de construcción de vivienda y en tema de desarrollo de hábitat. Por fortuna, otra visión que tiene la ministra, que la compartimos plenamente, es que estas construcciones, las formales, o sea, solo el 50%, pues deben apuntar a que sean construcciones sostenibles, que sean respetuosas del medio ambiente y que construyan un hábitat. Y esto hace que, ciertamente, por ejemplo, la constructora nuestra hace 8 años tomó la decisión que no hacíamos ninguna edificación si no tuviera una certificación de sostenibilidad. Sostenibilidad ya sea ESH, que la maneja, como bien lo señaló el conferencista anterior, Camacol, o otras 2 que maneja el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que es un ente técnico fantástico para que quienes queramos hacer sostenibilidad, urbanismo y construcción sostenible, pensemos en el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Pues con ese contexto y ese entorno, pues ya creo que arranco el diálogo y tenemos con claridad qué es lo que tiene. Uno mira el Plan Nacional de Desarrollo
y el Plan Nacional de Desarrollo le da una importancia mayúscula a la política pública de vivienda, a la construcción de vivienda, al hábitat rural, al hábitat urbano, a reconstruir lo que se ha construido de manera informal, etcétera. Pero la verdad, las metas tenemos que mejorarlas diametralmente y con eso jalonamos el crecimiento de la economía y lo más importante, el crecimiento de el empleo y por ende la capacidad de consumo. Para terminar le digo una cosa, señora ministra, hay unas cifras que muestran el tema de que las preventas se han caído. En el 2023 cayeron el 50%, donde lo más importante en su caída fue la vivienda de interés social, que son el 70% de la demanda de la vivienda del país, y esa caída va a tener consecuencias o está teniendo consecuencias en el empleo en 1 o 2 años después, porque la preventa no significa venta y mal lo mencionan como si fuera una venta, es una preventa y esa preventa tiene que tener cierre financiero, tiene que tener que se construya el edificio y finalmente la venta se hace a los 2 o 3 o 4 años y la construcción se desarrolla al año, año y medio, dependiente del tamaño del proyecto, de manera que vamos a tener, indistinto de que usted logre que reactivemos la construcción desde el punto de vista de preventa, de instrumentos, de subsidios para el tema de la BIS y demás, vamos a tener una caída en materia de iniciaciones, que es un indicador fundamental que usted la invito amablemente con ese conocimiento que tiene a que lo esté verificando y ahí se mide cuál es el futuro de la actividad edificadora en nuestro país. Me disculpa lo largo, qué pena. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Sergio, profesor de arquitectura. Bueno, la verdad es que sí, todos pensamos en Colombia que es más arquitecto que ingeniero. Pero entonces la voz de los anfitriones aquí, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, es un ingeniero civil, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, el ingeniero José Joaquín Álvarez. Ingeniero, su espacio para que nos diga su visión es enfocado a esto que nos trae hoy a este panel y es el Plan Nacional de Desarrollo y el fortalecimiento al sector de la construcción. Adelante. Perfecto. Gracias a los asistentes, a la Sociedad de Ingenieros, a la UIS por esta convocatoria, a la ministra, a los colegas ingenieros del panel. A mí paradójicamente a veces medio empiezan a verme como abogado. Llevo muchísimos años en curadurías, ya 27 años. Conozco mucho el tema de la normatividad. He revisado proyectos a Sergio, los hemos licenciado, he apoyado a Camacol en todo el tema de la normatividad. He estudiado bastante bien el Plan Nacional de Desarrollo en el tema de la vivienda y estoy de acuerdo que el tema de la vivienda formal, las curadurías y muchos sectores vivimos de eso. Parte de mi presentación, que ya la verán, tiene que ver un poco con esa vivienda informal que a veces tampoco se mide y ya lo mirarán en un momento dado. En el tema de normatividad, donde la ingeniería puede hacer un gran aporte, creo, y en la experiencia de curaduría, casi que el 50% de los proyectos que se radican en curaduría se desisten, lo cual es un valor muy grande porque es un desestímulo para el que quiere hacerlo de manera legal. Entonces yo creo que sí tenemos que hacer una depuración normativa del sector de la construcción. Me estoy adelantando a las conclusiones, pero yo he contado que en todo el tema de normatividad de vivienda de interés social, subsidio, podemos tener más de 200 normas. Y en el sector de la construcción podemos tener más de 800 normas. Necesitamos un código colombiano de la construcción que integre esas normas. O sea, lo que contaba Sergio, la edificaciones sostenibles, use ventilación cruzada, pues eso va en contravía de las normas de incendio. Entonces, si no hacemos una norma integral, simplificamos los procesos de licenciamiento. Nosotros en el 2016 trabajamos con el Banco Mundial, con el Ministerio en esa simplificación y de los indicadores de licenciamiento a nivel de 180 países, Colombia logró posicionarse casi
en el país número 30. Cuando el licenciamiento se facilita, trae inversionistas. Ahorita creo que estamos en el puesto 90, ¿sí? Lo cual significa que hemos generado un montón de trámites. Alguien decía que las licencias, un amigo, que las licencias son como los arbolitos de Navidad, que todo el mundo le vive colgando requisitos y cositas, y entonces tramitar una licencia a veces es complicado. Y no solamente tramitarla, ejecutarla, sino después, y en eso le ha tocado a muchos constructores, las famosas postventas o las reclamaciones después de 5 o 10 años. Hay empresas que dicen, señor, usted incumplió la norma porque hay un artículo de un decreto que dice que el tomacorriente no puede ir a 30 sino a 20. Entonces tenemos un exceso normativo. A nivel de los ministerios hubo una depuración de normas, se eliminaron muchas y quedó un solo decreto único de vivienda. Necesitamos una sola norma de construcción en el país que integre todas las normas que se contradicen y que para la construcción sea una garantía jurídica en un momento dado. Y en el tema de la vivienda informal, también anticipando, creo que la ingeniería tiene muchos aportes. En el código, muchas de las cosas que nos mostraron esta mañana, ese concreto doblado, si uno lo mira, está prohibido. Lo que no está permitido en la norma, normalmente está prohibido. Entonces yo creo que nuestra norma sismo resistente y nuestro código de construcción tiene que ser muchísimo más ágil en la incorporación de nuevos sistemas estructurales, nuevos materiales y más aún si vamos a llegar a la vivienda rural, a la vivienda informal, etcétera. Tenemos que ser muy creativos desde la ingeniería y dar soluciones, ¿sí? Incluso, también otra de la conclusión, necesitamos un código colombiano de construcciones existentes. Y Estados Unidos también tiene un código, la charla que nos exponían esta mañana, tiene un código colombiano de construcciones patrimoniales. Entonces, si yo tengo las herramientas claras, ¿sí? Si Sergio llega a la curaduría y dice, compré esta casa, pero es patrimonial y le quiero dar este uso, me toca decirle, no, no se puede esa escalera, tiene que, bueno, 1000 cosas. Y esa es la realidad. Entonces yo creo que si podemos organizar un poco las normas de la construcción, podemos generar ese crecimiento que necesita. Muchas gracias, ingeniero Álvarez. Ministra, yo de estas primeras intervenciones de los panelistas, digamos que resalto 3 temas. El trabajo coordinado que dice Camacol se necesita afinar un poco más con el gobierno nacional. El tema macroeconómico y cómo afecta un poco el desarrollo de la vivienda, sobre todo de interés social, para que mueva la economía más del país en un sector que jalona tanto la economía, y el tema que planteaba el ingeniero Álvarez, que es un poco de la normatividad, la legislación, el marco normativo para motivar mucho más el sector de la construcción. Quisiera entonces pues que usted pudiera dar unas apreciaciones sobre eso y cómo en lo que falta de la ejecución del plan de desarrollo, pues esto se puede tener en cuenta. Active el micrófono, ministra, que no la estamos escuchando. Buenas. Con relación al Plan Nacional de Desarrollo, que fue lo que me comentaron que íbamos a hablar, ¿sí? Creo que pues tengo que decirles que nuestro plan de desarrollo responde a una propuesta política que tuvo el respaldo popular y realmente el tema de ideologizar o romantizar nuestra propuesta, pienso que no viene al lugar de acuerdo a la invitación que me hicieron, porque precisamente nuestro plan de desarrollo tiene una propuesta política y tiene unos puntos de partida
en los cuales la forma de entender el desarrollo es distinto. Entonces, en este orden de ideas, en este panel estoy viendo que los temas que se tocan, la mayoría, tienen que ver con un tema que es importante, que viene de los anteriores gobiernos y en el cual cuando yo llego como ministra encuentro que efectivamente se ha venido trabajando, que son los proyectos o los instrumentos financieros para la adquisición de vivienda nueva. Agradezco y me parece muy importante que digamos el tema ambiental a través de las certificaciones que parten de una concepción de enfrentamiento y sostenibilidad ambiental al cambio climático, se relacionan y encontramos muchos temas para poder dialogar con las diferentes certificaciones y agradezco al doctor Mutis que haya hablado de la Asociación de Ingeniería Sostenible y de todas las comunidades de prácticas que vienen trabajando el tema de innovación tecnológica, temas de otras formas de entender el desarrollo, hacer ciudades, y creo que mi tema aquí es equilibrar las diferentes formas de pensarse el cómo debe de obrar el gobierno. Desde que llego, pues digamos que encuentro el tema de la importancia de la reactivación económica, soy consciente de la importancia de la generación de empleo, soy consciente de que estoy un poco de buenas, como me lo decía Guillermo Herrera, porque las tasas de interés empiezan a bajar, los procesos de inflación están, digamos que en un momento ya no tan complejo, sin decir que estamos en un buen panorama. Y en ese orden de ideas, digamos que el Ministerio viene trabajando y en el proceso de adjudicación de subsidios para adquisición de vivienda nueva, el gran porcentaje de recursos que maneja el Ministerio están orientados en vivienda, están orientados y ha habido una continuidad de estas importantes políticas que vienen de atrás, de estos instrumentos financieros que vienen de atrás, relacionados también con la tasa de interés y con el subsidio a la cuota inicial. En ese sentido, pues estamos trabajando para revisar cómo hay posibilidades de generar confianzas de que estos sistemas los consideramos importantes. No obstante, digamos que en el tema, y creo que el doctor Mutis o gente un poco que viene también de trabajar en instrumentos que ya ahorita no se tocan mucho, como la Ley Tercera o la Ley 388, que eran dos leyes muy complementarias, en donde el tema del desarrollo urbano y territorial y los instrumentos de gestión y financiación del suelo estaban articulados con los instrumentos para dinamizar las políticas de vivienda en una gama de alternativas, donde adquisición de vivienda era una, pero también hablábamos de habilitación de suelo, hablábamos de mejoramiento de vivienda, construcción en sitio propia, temas de arrendamiento que son tan importantes. Y creo que en toda esa riqueza de lo que hace un país diverso y una política de vivienda integral, es en donde creo que nuestra Colombia, potencia mundial en la vida, tiene una base sólida. Y los temas que estamos impulsando, que no son fáciles, cuando encuentran un país que más del 90% de los planes de ordenamiento territorial no están siendo usados, no están vigentes, donde el tema de las políticas de suelo, las discusiones de políticas de suelo se han dejado un poco atrás, donde el tema se vuelve muy normativo, ¿no? Y no de gestión en términos de contribución a la ciudad de los procesos, pues yo celebro que se hagan proyectos como los que sé que hay aquí. Como comentaba en Bucaramanga, lo he visto y agradecería alguna vez que en estos encuentros, como hizo el encuentro con las cajas de compensación, me mostraron proyectos. Para mí es mucho más agradable hablar sobre los proyectos que se están haciendo. Ahorita es el encuentro de Camacol en Medellín, que lamentablemente no puedo ir, para ver esos avances en construcción de ciudad,
en cómo se ha visto estos instrumentos de subsidios tanto a la cuota inicial como a las tasas de interés, eso cómo se refleja concretamente en la construcción de ciudad, y más que mirar una cosa o la otra es un diálogo, y el diálogo se hace en la calidad y en el hábitat que estemos impulsando con los recursos que se invierten de todos los colombianos. En ese orden, creo que tomo nota, estamos trabajando en mesas de trabajo día a día, equipos de trabajo para mirar cómo podemos flexibilizar, aliviar, generar confianzas para que el tema de la adquisición de vivienda dinamice la economía, y somos conscientes de eso. No obstante, yo los invito a ustedes que, como están generando investigación, aportes en los temas de normativos, la flexibilidad de la norma o las posibilidades de llegar a un código en donde no haya contradicciones de normas, o en los temas de incluir certificados verdes en sus construcciones, podamos también revisar estos procesos de otro tipo de hábitats en donde no ha habido un apoyo de los ingenieros, no porque no quieran, es sencillamente porque no ha habido, donde los arquitectos no hemos estado muy presentes, y es la construcción popular del hábitat, en donde, como decía el doctor Mutis, hay un alto porcentaje de población de colombianos, y donde a lo mejor aquí en el auditorio, que no estoy viendo en estos momentos, deben haber muchos ingenieros civiles, deben haber muchos profesores, deben haber muchas líneas de investigación, deben haber muchas personas que han viajado a otros lados y están viendo que hay dinámicas mundiales, redes de conocimiento que no podría catalogar de ideologizantes, sino de trabajo, de investigación en temas que a lo mejor profundizan en ciertos aspectos que valdría la pena profundizar en una sociedad como la nuestra, en donde yo estoy segura, y lo he dicho ya en varias veces, que los temas interesantes de salir a viajar a otros países es entender que hay clases medias y que las relaciones humanas son un poco más blandas, sin tantas rejas en el espacio público, sin tantas divisiones entre los pobres y los ricos, sociedades un poco más blandas, en donde se ha generado que haya una clase media y unas relaciones humanas más equitativas. Eso para mí me ha generado, cuando viajo, nada más salir de Colombia, el país más inequitativo del mundo, o uno de los más inequitativos del mundo en temas de Gini, salir a otros países, uno inmediatamente siente las diferencias en las relaciones humanas, en el caminar una ciudad, en los temas de sentirse uno seguro, sentirse una mujer que puede caminar sola en cualquier espacio sin necesidad de rejas o esquemas de seguridad o este tipo de cosas que, independientemente de todos, están asociados a la construcción del hábitat y a la conversación y al diálogo para poder generar hábitats más humanos. Creo que la discusión de gestión del suelo tenemos que darla, avanzarla. Estamos dispuestos en el ministerio armando equipos para poder trabajar muy mancomunadamente con los municipios en mirar esos instrumentos que realmente siento que están no siendo muy usados y muy enredados, tanto los instrumentos de gestión, de financiación del suelo, como ya la definición y la práctica de las curadurías, que realmente sí vemos, o por lo menos en Bogotá, todas las curadurías urbanas están de la 92, ni siquiera del centro, de la 92 para el norte. Y esto para mí es un indicador de la presencia de la norma y de una planificación en los sectores formales que a veces no llega, o que podría decir que no llega a otros sectores. Y si miramos a nivel Colombia, pues que hagamos énfasis en los territorios rurales o en los asentamientos de origen informal tiene una gran importancia. Y creo que estas invitaciones lo que me invitan a mí es a poner estos temas que también son de relevancia, son nuestros énfasis en el plan de desarrollo, sin decirles que los temas macroeconómicos, de movimiento económico, de empleo, de los instrumentos financieros que ya maneja el ministerio, no se les haya dado la responsabilidad y el manejo que requieren. De por sí llego
y encuentro que estos procesos se están dando. No, desafortunadamente sí tenemos una crisis fiscal muy ampliamente y estamos en el Ministerio con Planeación Nacional, con Hacienda, con Camacol, con Asobancaria, con las cajas, con el Fondo Nacional del Ahorro, mirando a ver cómo trabajamos fuertemente para que no se vean afectados estas dinámicas que son muy encadenadas y que si uno no le da énfasis a una y le quita a la otra puede romper los sistemas y esto genera empleo y todo lo que ustedes han dicho. Así que no sé si logró responder, pero creo que los tres temas que me dijeron en lo que dije estaban de alguna forma incluidos. Sí, ministra, permítame contarle, pues en la comunicación usted no puede ver, estamos en el auditorio Luisa Calvo, que es el auditorio, es el escenario cultural, uno de los más importantes que tenemos en Bucaramanga, dentro de la Universidad Industrial de Santander. Aquí tenemos una audiencia muy amplia de ingenieros, de arquitectos, obviamente de profesionales que tienen que ver con el sector de la infraestructura, hay estudiantes y gente del común también, porque la universidad permanentemente está abierta. Muchas gracias por las precisiones que hizo sobre los temas que le propuse, pero mire, aquí en este escenario del Congreso, del cual ya se cumplen 3 días, han pasado funcionarios de muy alto nivel. Ayer estuvo aquí con nosotros la ministra de Transporte y le agradecemos mucho que, por supuesto, usted haya aceptado la invitación para hablar de lo que hace el Ministerio de Vivienda en el Plan Nacional de Desarrollo, en la ejecución del plan para fortalecer el sector de la construcción. Y uno de los puntos que muy frecuentemente me hacían referencia a algunas personas antes de comenzar este panel tenía que ver justamente con los subsidios para la clase media, para motivar la reactivación mucho más rápida del sector de la construcción. Yo quisiera que nos precisara un poco más, de pronto con cifras, un poco más de manera práctica, lo que está haciendo y lo que va a hacer en estos 2 años el Ministerio de Vivienda para ese tema de los subsidios y sobre todo también en el área metropolitana de Bucaramanga, y de pronto el ingeniero Cabanzo me podrá complementar, hay un gran problema y es que no hay territorio para construir. Hay una gran dificultad para que se dé la construcción porque se acabó el terreno para la construcción y la normatividad, digamos, que ha dificultado mucho eso. Entonces, en esos 2 temas, subsidio y disponibilidad de territorio para la construcción, de pronto en el Plan Nacional de Desarrollo y en lo que usted le va a tocar ejecutar en estos 2 años que faltan del gobierno, ¿qué podría anunciar o qué podría decirnos y que obviamente lo entendamos la gente del común aquí en Bucaramanga, ministra? Uno tiene que ver con el otro. El tema del área metropolitana de Bucaramanga me parece que es un proceso muy importante. Es un tema que hay que sentarse con los alcaldes y con Bucaramanga. Creo que ustedes lo deben tener en estos momentos mucho más claro porque esa gestión del suelo nosotros como ministerio la podemos acompañar y podemos facilitar qué tipo de integración regional, qué tipo de integración de instrumentos se puedan realizar para la habilitación de suelo. También lo que les comentaba del borde norte de Bucaramanga, creo que el tema de habilitar suelo es fundamental y creo que ha sido realmente el tema que estanca o que nos pone a que los procesos de construcción de ciudad, de lo que sea, no se puedan desarrollar. Y como les decía, creo que la discusión está principalmente en temas de habilitación de suelo. Tendría, pues como compromiso en ese sentido, puedo comprometerme a trabajar con la Dirección de Espacio Urbano y Territorial, revisar cuáles son los cuellos de botella y cómo desde la localidad y la región podemos impulsar estos procesos de habilitación de suelo. Quisiera saber qué los tiene entrampados. No sé si el ministerio tenga algunas normas que podamos de forma rápida sacar adelante para poder trabajar. Me interesa mucho el tema del área metropolitana de Bucaramanga. Con relación al tema de la adquisición de vivienda nueva y de los instrumentos financieros que puedan dársele a la clase media, los estamos estudiando. Yo hasta ahora estoy llegando. Estamos como les dije, con estas mesas de trabajo con Hacienda y el DNP
revisando los procesos de adquisición de vivienda y cómo podríamos trabajar o mejorar las distribuciones de subsidios a la tasa de interés cuando es BIP o BIS, para ver si podemos hacer más eficientes los recursos de manera articulada con las tasas de interés. Hay varias propuestas de si son planas, si se extienden en el tiempo para la BIS o no. Si más bien a la BIP se le da más porcentaje de subsidio para la cuota inicial y con las concurrencias, que es un instrumento que yo encuentro que me parece muy interesante, concurrencias con las cajas, concurrencias con subsidios que puedan adelantar los diferentes municipios. Sé que Atlántico lo está haciendo, Montería también ya está montando un subsidio. Cuando yo estuve secretaria de Hábitat en Bogotá, nosotros teníamos el subsidio distrital de vivienda y generamos la complementariedad con el de las cajas y con el valor único de reconocimiento, que era un recurso que se le daba a los hogares en alto riesgo no mitigable. Y se lograba con esta ecuación unas condiciones óptimas para poder acceder a una vivienda en diferentes modalidades. No les puedo dar una chiva ahorita, no era mi pretensión en este encuentro, así que les pediría el favor que me permitan llegar un poco más, tener unas conclusiones, y estoy segura que estas chivas o estas buenas noticias las daremos mancomunadamente con los gremios, con Hacienda y con Planeación Nacional, porque estamos trabajando muy de la mano para poder llegar a unas ecuaciones que nos permitan que le aportemos a la discusión que a ustedes principalmente les interesa. Por supuesto, ni más faltaba, ministra. El ingeniero José Rubén quiere hacer una precisión sobre el tema de la gestión del suelo en el área metropolitana. Muy breve, ingeniero, porque Sí, ya tenemos que... súper puntual, sobre todo pues, atendiendo que la ministra nos dijo que si había algo puntual que pudiéramos revisar, era importante ponerlo sobre la mesa. Desde hace varios años y como aporte del sector privado, Camacol, con los recursos propios del gremio y de sus afiliados, hizo unos estudios para poder determinar qué era lo que necesitábamos para poder habilitar el suelo en el área metropolitana de Bucaramanga. Nosotros tenemos, en Bucaramanga hay muy poco suelo de expansión, principalmente lo tenemos concentrado en Girón y en Piedecuesta, pero el más apto de estos, según unos estudios que hizo el área metropolitana de Bucaramanga, está en Piedecuesta para lo que se refiere a lo residencial. Pero encontramos el problema en el agua, ministra. Entonces, cuando usted a bien lo disponga, el gremio tiene los estudios compartidos con el acueducto de Bucaramanga, que también está presente en este importante foro y ha estado estos 3 días. El acueducto tiene esos estudios que hizo Camacol, nos hemos reunido, tenemos mesas conjuntas, sabemos las necesidades que hay, sabemos las proyecciones de vivienda. Entonces el resto de servicios públicos, y nos hemos reunido con todas las entidades, dicen, si va agua, que es el más complicado, detrás vamos nosotros y podemos habilitar ese suelo, es suelo apto desde todos los puntos de vista, porque además hay estudios de sostenibilidad que, repito, hizo el área metropolitana. Entonces, principal foco en Piedecuesta y en el agua. Muy bien, gracias, José Rubén. Entonces, vamos a dar paso a las intervenciones que tienen previstas Sergio y José Joaquín, y les pediría que tratemos de resumirlas, serán 15 minutos, que lo hagamos en 10 minutos cada uno, ¿les parece? ¿Sí? Excusas, pero pues el tiempo se nos pasó muy rápido. Entonces, si quiere, ingeniero Sergio Mutis, arranque usted con su presentación, y pues, ministra, si usted tiene alguna intervención, puede hacerla en cualquier momento. Qué pena con ustedes, es que me están diciendo que tengo que movilizarme a otro lado. Sí. Yo tomo nota, con respecto, no hemos hablado de Innovo Espacio, porque creo que se centró el tema más en temas de urbanismo, desarrollo urbano, y el tema de agua potable y saneamiento básico no lo tocamos en este panel. Tomo nota de lo que me dicen del área metropolitana de Bucaramanga, de Piedecuesta. Voy a revisar e indagar bien los procesos. Creo que es fundamental el tema del agua, y qué pena con ustedes, me tengo que despedir. Todo fue muy accidentada mi presentación hoy, pero ya tengo que salir. Así que un saludo
a todos los estudiantes, a todo el auditorio, a todos los panelistas y les agradezco que nos inviten a estos importantes espacios de diálogo. Ministra, para despedirla, un gusto grande y el tema social, por supuesto, lo tenemos previsto y el mejor instrumento es la vivienda y el hábitat. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, ministra, y desde la sociedad también cuente con todo el apoyo en los temas de mejoramiento. Ministra, muchas gracias. Le insisto nuevamente en que Camacol, tanto Colombia como Santander, dispuestos a trabajar en sacar adelante los proyectos con el lineamiento que nos den. Y solamente le dejo un dato ahora que usted habló muy importante de la clase media. Hay que apoyar esa vivienda de la clase media. Recordemos que cada peso invertido en BIS genera 2.5 y en la clase media genera 10 pesos adicionales de inversión. Entonces es importantísimo en la reactivación económica eso y obviamente en la generación de vivienda que tanto necesitamos y el apoyo a la clase media y el de la clase baja que es el más obvio. Gracias. Muchas gracias, ministra. Chao, que le vaya bien en su viaje y muchas gracias por atendernos. Santanderiana. Gracias. Bueno, muchas gracias a la ministra que está en Santa Marta. Entonces, ingeniero Sergio Mutis Caballero, presidente del Grupo Valor, su presentación muy importante para contextualizar todo este tema del que estamos hablando hoy. Empezó la mía. Ah, bueno, estaba al contrario. Bueno, muy bien. Entonces, el ingeniero José Joaquín Álvarez. Apunta. ¿A dónde hay que apuntarlo? ¿Dónde está? Allá. No. Bueno. No, de la mitad es para pasar. Bueno, voy a correr con la presentación. Es una breve normativa. Recordar que por Constitución la vivienda es un derecho fundamental, formal o informal, independiente de eso. La ley tercera fue la que creó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, tampoco hace diferenciación. En su artículo 6 reglamenta todo el tema del subsidio familiar de vivienda y los programas de desarrollo de autoconstrucción, algunas normas, fácilmente más de 200 normas de BIS y BIP y unas 1000 normas en construcción. Recordar un poco el tema de la categoría de los municipios, categorías 5 y 6, son menos de 20.000 habitantes, corresponden al 91% de los municipios del país. El Plan Nacional de Desarrollo, Ley 2294-2023, introdujo el parágrafo 6 al artículo 301 de la Ley Tercera y resalto en que habla que para programas de mejoramiento en viviendas existentes se puede hacer sin que sea necesaria la expedición de la respectiva licencia de construcción. Eso le da una gran responsabilidad a los actores profesionales o maestros en un momento dado. Recordar los valores de vivienda BIS y BIP, los topes que hay hoy en día, en BIS entre 175 y 227, en BIP entre 117 y 195, dependiendo de las condiciones del municipio o de sostenibilidad. Acá hay un pequeño mapa normativo sobre todo el tema de mejoramiento, reforzamiento y vivienda resiliente, que es una de las componentes importantes del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, si quiere uno conocer todo esto, como decía Sergio, y más adelante lo muestro, más del 50% del país es construcción informal, a la que a veces no le miramos. Yo me atreví a tomar algunos datos para mirarlos como ingenieros. José nos decía que ya teníamos muchas gráficas, muchas curvas, pero yo intenté mirar no solamente los últimos 4, 6, 8 años, sino también todos datos del DANE, sino ver el histórico. Y la parte del histórico es interesante porque vemos que tuvimos unas reducciones y las superamos. Entonces,
es importante mirar los datos y con todas las componentes, vivienda vendida, vivienda comprada, vivienda finalizada, los créditos, etc. Entonces paso rápidamente algunos ejemplos. A la izquierda a la izquierda tendríamos la vivienda formal, en este caso es Puerto Colombia, a la derecha Comuna 13, ahí está el número de viviendas en cada uno. Esta presentación también queda incorporada, tiene varios datos si quieren repasarlos. Bogotá, Ciudad Usme, el primer programa son 9.000 viviendas, se aspiran unas 30.000, Ciudad Bolívar 220.000 viviendas. Censo del 2018, la vivienda urbana es el 78%, los centros poblados 22%, apartamentos 32%, casas 62%, hogares en déficit habitacional 4.400.000. El déficit global habitacional es el 31%, bueno, y ahí están discriminados. Más del 50% del crecimiento de las ciudades en las últimas 3 décadas es de origen informal, datos del Ministerio de Vivienda. El Modelo Nacional de Riesgo Sísmico, cuyas conclusiones van a terminar a finales de este año, nos van a dar unas herramientas para el reforzamiento de las edificaciones, la intervención, la vulnerabilidad e incluso para ajustar la norma. Si la norma de pronto, me voy a decir, está sobredimensionada, pues podríamos ajustarla. ¿Qué cosa importante yo veo en este Modelo Nacional de Riesgo Sísmico? Se basa en el modelo de amenaza sísmica del Servicio Geológico, que integrado con lo que nos contaban esta mañana, podríamos pensar y proponer un código o un modelo nacional, un modelo suramericano de amenaza sísmica. Entonces ya tenemos que pensar en códigos no solo de Colombia, sino a nivel Latinoamérica en un momento dado. Este es el censo de edificaciones, primer semestre 2024. El área de obras paralizadas, 12.540.000, incluye todos los usos. Viviendas 2024, el estimado son 20 millones y 100 viviendas desocupadas, 2.683.000, que significa que están en venta, en proceso de alquiler, en proceso de construcción o de reparación, o simplemente no está siendo utilizado. O sea, tenemos una cantidad de vivienda que tenemos que saber qué hacemos. El dato que nos daba Sergio de edificaciones, yo aquí subrayo las edificaciones culminadas, en este último año han sido 190.000 viviendas, redondeando. La financiación de vivienda, y fíjense que el histórico se va hasta el 2015. Vemos la caída del COVID, vemos la recuperación después del COVID, vemos el decrecimiento en 2023, el aumento a finales, otra vez el decrecimiento en 2024, entonces vale la pena ver todo ese panorama. Este es el balance de los subsidios en Bogotá en el caso 2024, hay que mirarlos en el contexto. El histórico de viviendas en Bogotá, paradójicamente, este primer trimestre de 2024, el BIS en Bogotá aumentó al 59%, y el no BIS 32% y el BIP el 9%. Pero cuando hacemos la concentración por estratos, vemos una sorpresa, que el estrato 5 y 6, que hasta 2012 no tenía 0% de viviendas BIS, hoy en estos últimos 3 años, el 61% de las viviendas estratos 5 y 6 en Bogotá son BIS. Entonces, los famosos apartamentos pequeños, eso lo expusimos en el Congreso Nacional de Ingeniería de Barranquilla el año pasado, en la reunión pasada. Número de desembolsos, aquí vemos también el histórico, la financiación de vivienda nueva usada, el histórico, pues hay que mirarlo, somos ingenieros, hay que analizar estos datos en este contexto completo. Algunos de los datos, resalto la primera, la población urbana pasó del 20.7% en 1951 al 76.7% en 1993 y para el año 2024 se estima mayor al 80%. O sea, ahí sabemos
cómo vamos. Vivienda formal, hay una gran oferta en Estrenar Vivienda, que es una agrupación de más de 200 constructoras, más de 1000 proyectos, un poco el histórico de construcción en el mundo. Desafortunadamente ha sido un fenómeno global, lo que también nos comentaba Sergio, la construcción en el PIB, vemos una caída que empieza en el 2018, las viviendas y las licencias discriminadas. La idea es que esto lo pueden analizar con calma en un momento dado. Todos son datos como tal. El número de desembolsos en compra de vivienda bis y no bis, vemos que el primer trimestre de 2024 está concentrado en un 70% de bis. Proyectos de subsidio, vivienda informal, más del 70% del cemento producido en el país se vende al detalle. O sea, no tenemos que desconocer esa realidad del país, esa economía informal. Tenemos que ver cómo desde la ingeniería, desde la construcción, desde Camacol, desde Sociedad de Arquitectos, podemos influir en estos parámetros. Este es el indicador del crecimiento del cemento, vivienda rural dispersa, informal, ancestral. Toda esta vivienda en teoría es ilegal, ¿sí? No cumple código, no cumple normas, y nosotros como ingenieros debemos generar herramientas para este tipo de edificaciones que están en todo el país. No tenemos que olvidarlas, La Guajira, los llanos, el Amazonas, todas estas normas se salen del código, la participación de los ingenieros, de los arquitectos, del mismo gobierno, de la reglamentación. Entonces, tenemos que adaptarnos nuestras normas, nuestros códigos para que respondan a esta realidad del país. Incluso los invito, esta tarde hay una presentación sobre aspectos que no están en la norma, código de edificaciones existentes. Vamos a hablar de las construcciones nuevas en vivienda y tierra, no están en el código, la supervisión técnica, las coordinaciones bien. Y ya para terminar, qué pena me tomé los 15. Vivienda formal, informal, comparativos, y me voy a las conclusiones. Primero, necesitamos apoyar a todos los municipios 5 y 6 donde no llegan los profesionales. O sea, el ingeniero y el arquitecto no llega allá. La gente hace sus casas, sus viviendas sin la participación de nosotros. Segundo, la vivienda informal se hace por personas no autorizadas, sin licencia y sin normas. No sabemos el porcentaje, pero no porque simplemente no están los arquitectos y los ingenieros podemos decir que es ilegal. Creo que el país debe darle una respuesta. ¿Qué hacer en esas viviendas? Las estadísticas deben ser detalladas e históricas. Debemos reglamentar la vivienda formal a nivel nacional, la BIS, la VIP, los subsidios como tal. La Sociedad Colombiana de Ingenieros debe generar guías, cartillas, manuales de fácil aplicación y hacer acompañamiento. Hoy en día hay 1.250 matrículas profesionales que otorgan entre el COMNIA y el Consejo de Arquitectura. De esas 1.250 tipos de profesionales o de matrículas, solo 4 pueden firmar como constructores, ¿sí? Creo que todos han oído del ingeniero Domenico Parma. Hoy él diseñó grandes edificios, grandes puentes. Hoy la ley le diría, señor Domenico Parma, usted no cumple los requisitos de la ley 400. Lo sentimos, usted no puede diseñar. Usted es ingeniero mecánico y la ley dice que solo los ingenieros civiles pueden diseñar. Entonces yo digo, creo que hay que ajustar la norma, ¿no? Y ya para terminar, debemos modificar las normas, las leyes 388, ordenamiento territorial, 400, sismo resistencia, 1796, vivienda segura, decreto 1077, decreto único de vivienda, permitir como constructores a técnicos, maestros y otros profesionales en municipios 5 y 6, vivienda rural y para mejoramiento. Eso no es nuevo, ya se hizo para la reconstrucción de Providencia y Popayán, sin licencias, sin profesionales, pero con el acompañamiento. En Providencia muchos de los que hicieron esos mejoramientos fueron técnicos certificados del SENA. Noveno, actualizar la NSR 10.
que es el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, para incluir nuevos materiales y otros sistemas estructurales. Estamos colgados. El mundo tiene muchísimos sistemas, muchos materiales, las fibras, cosas que nuestra norma no permite, hay que incluirlas. Y 10, crear una norma colombiana de construcciones que compile e integre las más de 100 normas de construcción, el tema sísmico, eléctrico, mecánico, ambiental, de aguas, dando seguridad jurídica a la vivienda formal, a los constructores, eliminar y simplificar trámites en licencias y crear una norma de construcciones existentes. Y con este mapa es el resumen de todo, donde vemos las estadísticas de hoy en día se estiman 20 millones de viviendas, unos 1.000 millones de metros cuadrados. Ahí vemos la estadística entre lo urbano, lo rural, lo formal, lo informal, el déficit habitacional, y lo que está en blanco es el inventario del estudio de riesgo sísmico que está haciendo ACOFI del Servicio Geológico. Ellos estiman 10 millones de edificaciones en el país, vivienda y otros usos. 60% de esas edificaciones son anteriores al primer código sísmico del país, es decir, son vulnerables. Es decir, podemos hablar de 6 millones de construcciones y fácilmente más de 10 millones de personas que estarían en una vulnerabilidad sísmica, y ahí es donde nosotros, como parte de la reactivación económica, podríamos apuntar. Es decir, veamos esto como una oportunidad de país, de desarrollo en un momento dado. Y ya ahí queda simplemente un registro fotográfico que en su momento, en el 2011, me regaló el ingeniero Luis Guillermo Aicardi. Fue un líder en todo este tema del mejoramiento de la vivienda de interés social. Allá se metía a todos los barrios del sur, no solo de Bogotá, vino a Bucaramanga, Medellín, por todo el país, intentando dar solución a este tipo de viviendas. Gracias. Muy bien. Me impresiona su exactitud, ingeniero. Ingeniero. Sí, muy bien. El turno para el ingeniero Sergio Mutis Caballero, presidente del Grupo Valor. Pero lo mío son solo 5 diapositivas, parte de lo ya conversado. Como una reflexión del foro de hoy, engrandeciendo a los organizadores y agradeciendo a los mismos, tenemos que ajustar el diálogo que estamos haciendo con las autoridades del actual gobierno. Nosotros tenemos que mostrarles el tema del aporte social en relación a la construcción de infraestructura y a la construcción de vivienda, y que estamos construyendo hábitat y servicio social con la vivienda. No hay mejor instrumento social en el país por lo que significa en el patrimonio, en la calidad de vida, en el hábitat, que la vivienda con una infraestructura adecuada. El contexto ya lo habíamos hablado. Finalmente, quizás falta mirar el tema del encadenamiento, que lo expliqué, y lo demás pues simplemente está ya dicho. Si quieren profundizar, hay algunas columnas del diario La República, como A Medio Camino o Mejorar en Vivienda, que están a su disposición. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 hace un énfasis en mejoramiento de vivienda. Eso industrialmente no se puede hacer. Ese énfasis lo pone tanto en zonas rurales como urbanas. Ha habido un cumplimiento importante en estos 2 años, no llega al 5% de lo planeado. Esa es una realidad, y la política social, si la ven de esa manera, pues va a terminar los 4 años con un cumplimiento del 10 o el 15% del Plan Nacional de Desarrollo, como es predecible. Mientras que si eso de forma paralela se le hace unos ajustes a la política pública
en materia de vivienda, acogiendo lo que funcionaba de los programas anteriores, pero así no se le puede vender que venía de programas anteriores, sino que es enfatizando lo social de lo que venía funcionando, podría haber un cambio. Y hoy las condiciones están dadas. Hay la demanda, las tasas de interés están bajando, la inflación está controlada, los promotores constructores podemos vender vivienda hoy a precio fijo, los que lo hicimos hace 2 o 3 años y estamos entregando en este momento, pues los márgenes se acabaron, en algunos se perdieron, edificios terminados de vivienda social que duraron 1 año, 1 año y medio, que estaban prevendidos en su integridad, pero no hubo los subsidios, hubo cambio de regla de subsidios, pues quedaron sin margen. Hay que hacer un ajuste, pero hay que venderlo de manera diferente. Yo creo que nos estamos equivocando. Estos son las cifras devastadoras de estos 2 años. Destrucción de una confianza legítima de los precompradores, confianza legítima de los productores, confianza legítima de todos los actores. Las preventas cayeron al 50% en estos 2 años. Hubo también una disminución de apetito y capacidad de compra. Esa disminución se puede corregir muy fácilmente. Desde los años 30 hasta hoy, con excepción de final del 90, la vivienda siempre se ha valorizado. Siempre se ha valorizado. De manera que invertir en vivienda, si se suma la renta de alquiler más la renta derivada de valorización, pues es un magnífico negocio. Y para las familias, sobre todo el 70% que es vivienda social, pues es la conformación más importante de su patrimonio y su estabilidad económica y social. Y tiene política social por el empleo que genera. Esta gráfica, que no pretendía nada mostrar la gran caída al final, es pavoroso cómo han caído las preventas, cómo han caído las ventas. Y no obstante haber caído el 50% de las preventas, los cierres financieros se han caído. Hay edificios completos, que, como les comentaba, vivienda social, que se han vendido 2 o 2 veces y media porque o no hay cierre financiero porque subieron las tasas, o el subsidio que se le había en confianza legítima entregado o adjudicado ya no cuadraba porque tocaba hacer un trámite nuevo, unas condiciones nuevas. ¿Cuál es nuestra perspectiva en estos 2 años que nos queda? Yo creo que el principal, el diálogo con este gobierno, que es un diálogo en lo que ellos tienen mucha razón. El tema social es fundamental, el tema del hábitat es fundamental, el tema del planeamiento urbano y de incorporar la vida urbana es fundamental. La ministra hablaba de la ley 388 del 97, es nuestro marco fundamental del desarrollo urbano y del derecho urbano en Colombia, y ella la defiende y es partícipe de ella, una hermana de ella conmigo participamos de la construcción de esas normas, de manera que tenemos por dónde acceder, tenemos que tener un diálogo distinto. El gobierno genere el clima propicio para la recuperación, que bajen las tasas de interés y que baje la inflación, y si no hay el clima propicio, eso no se va a dar. Hay cerca de 47 constructoras que este año entraron en ley 1116, constructoras de vivienda en el país, de manera que la situación es caótica, es muy grave. Hay otro elemento fundamental que el actual gobierno la ve con buenos ojos, que es las cajas de compensación como complemento fundamental, y la norma legal, que incluso sin haber norma ya se hacía, hoy con la norma es más fácil, de los subsidios complementarios para comprometer a las regiones a que lo hagan. Hoy tenemos otra esperanza, y es que las administraciones municipales de las principales urbes tienen dentro de su plan de desarrollo, todos, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, tienen temas fundamentales en infraestructura social, en infraestructura urbana, en infraestructura de transporte, que es absolutamente necesario, y en vivienda. Lo tienen como un instrumento. Entonces hay
hacer una hilación de esa buena fortuna, así existan gobiernos que no necesariamente estén con el gobierno nacional, pero en esa materia social y de vivienda coinciden. Hay un tema que nos ayuda enormemente para nuestro sector de vivienda, no tanto para el de la infraestructura, que tienen que ser complementarios, es que las remesas de colombianos que viven en el exterior, que le mandan a sus familiares, lleva 6, 7 años consecutivos al alza. Este año probablemente va a llegar a los 10.000 millones de dólares y eso ya representa el 3% del Producto Interno Bruto, puede ser el cuarto producto de exportación o de generación de ingresos de divisas al país. Y ahí también tenemos que mirar cómo esas divisas o esas remesas que están recibiendo los colombianos de estratos populares que le aportan sus familiares sirvan para apoyar, por supuesto, en sus temas de consumo y sociales, pero que sirvan también para vivienda. Y el mensaje fundamental es que la construcción de vivienda formal es el mejor instrumento económico y social que tiene el país y que tenemos que lograr que siga siendo como ha sido fundamental para momentos negativos de la economía, para momentos negativos de empleo, para momentos como el que nos encontramos de incertidumbre. La certidumbre es la vivienda. Gracias. Gracias, ingeniero. Antes del cierre de la presentación, ingeniero Mutis, queda una gran conclusión, que la decía usted, el diálogo con el gobierno, ¿no? El ejercicio que tuvimos hace algunos minutos y un poco lo que decía ayer el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, en la Asamblea Regional. El diálogo, la comunicación con el gobierno nacional ha sido difícil para el sector privado. Antes del cierre, de pronto de manera muy breve, quisiera que el ingeniero José Rubén Cabanzo nos comentara cómo ha sido desde Camacol Santander o desde el gremio en general en el país ese diálogo con el gobierno nacional. Gracias Javier. Y bueno, una cosa, José Joaquín, el tema de los datos, obviamente como ingenieros no hay nada más importante para nosotros que eso, solamente que se ha vuelto un poco usual que los funcionarios en los paneles presenten lo de ellos y tengan una urgencia de irse a otro lado, entonces por eso hice el comentario que nos tocaba llegar lo más rápido posible al diálogo, Sergio, y con la pregunta que me hace Javier, quiero contarles que lo hemos intentado todo. Nos hemos equivocado y lo hemos intentado todo. Ustedes no saben lo que han sido las juntas directivas, tanto regionales como nacionales de Camacol, con todos los puntos de vista, ¿sí? Aquí a nivel regional y a nivel nacional ha sido exactamente lo mismo, en donde encontramos quienes dicen, oiga, bajémosle el tono, a ver si logramos entrarles y ajustemos el discurso y digámosles pues todo el impacto social que tenemos, etcétera, y otros que dicen, no, eso no hay forma y eso toca por las malas, ¿sí? Y lo hemos intentado por los dos lados y desafortunadamente hay que decir que no hemos sido capaces, ¿sí? Hemos intentado decirles, oiga, acá estamos para trabajar, ¿qué nos proponen? Entonces nos sentamos, y una mesa conjunta, y entonces sale el titular de prensa, todo, lo ven ustedes, entonces Camacol se sentó con la ministra, y entonces, y esto no es esta ministra porque obviamente es nueva, ¿sí? Hablemos del ministerio, ¿sí? Y llegan a acuerdos, y entonces estas van a ser las líneas de trabajo, y pasan 15, 20 días, un mes, 2 meses, y no pasa absolutamente nada. Entonces, oiga, no ha pasado nada, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces Camacol me está atacando. Y entonces por eso es que no se puede trabajar con ustedes. ¿Sí? Entonces hemos venido tratando de hacer, pero es muy difícil lograr una línea de comunicación con el gobierno nacional. Este es un sector que ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, lo dinamizador de la economía que es. Pero asimismo tiene una particularidad y es que si bien no todo el sector depende de los subsidios y del impulso que le pueda dar el gobierno, porque bien lo decía un representante de la regional Bolívar, decía, oiga, pero llevamos las últimas 3 o 4 juntas hablando solamente de subsidios BIS. En Bolívar estamos relativamente bien, claro, Cartagena supremamente impulsado por vivienda turística, ¿sí? Y ejecutan,
¿Y por qué no hablamos también de otras cosas? Y hablamos de arrendamientos, por ejemplo, ¿sí? El mundo entero nos está mostrando esa realidad de los arrendamientos. Hace poco tuve una conversación con unos periodistas acá locales, jóvenes, y me preguntaban que cómo veía eso de los arrendamientos. Es una realidad. La juventud de hoy no es que no quiera formar patrimonio, yo creo que ahí es donde muchos se han equivocado. Más que forman patrimonio de otra forma. Lo que no quieren es amarrarse a un solo sitio, ¿sí? Ahí hay un juego entre arrendamiento y vivienda propia, construcción de patrimonio no es solamente tener la casa, ¿sí? Se puede construir patrimonio de otra forma, pero finalmente ese hogar lo necesitan, pero entonces lo necesitan arrendar, ¿sí? Pero para el sector ha sido muy complejo leer, ¿sí? Muy complejo leer al gobierno nacional y entender cuál es realmente la política. Si lográramos entender cuál es realmente la política y sentarnos y quiere que lo hagamos así, listo, hagámoslo. ¿Sí? Quiere, y un mensaje muy importante, y me gustó la propuesta, yo sinceramente, yo personalmente no había oído de este tema de flexibilizar un poco y permitir, por ejemplo, que técnicos figuren como constructores, ¿sí? Esto obviamente si no se abusa, ¿sí? Como todo, pues sería ideal, porque es preferible que un técnico certificado pueda avalar una construcción a que la hagan sin ningún tipo de control de la formalidad. Entonces, si el gobierno da una línea clara y si el gobierno nos muestra cómo quiere que trabajemos, los privados estamos más que dispuestos, ¿sí? Siempre y cuando esa ideología que quieren aplicar esté ajustada a la realidad, porque si nos van a poner a hacer cosas que realmente, y ese es un mensaje que hay que dejarlo puramente claro, la sostenibilidad incluye al medio ambiente, a las personas y a la sostenibilidad económica. Entonces, si miramos esos tres aspectos y el gobierno nos da línea clara, estamos dispuestos a trabajar, a dialogar, y más a trabajar que a dialogar incluso, ¿sí? Pero no hemos podido encontrar ese balance, ha sido muy complejo. Bueno, muy bien. A nuestros panelistas, muchísimas gracias por su tiempo, por sus aportes a este panel, a los delegados del ministerio que están aquí presentes también, y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Los dejo con Nixon.